Hola, bendiciones en este miércoles 9 de marzo, ya miércoles de esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Y la liturgia hoy nos ofrece un paralelismo entre dos personajes, como lo es Jonás y la figura de Jesús. Esto podríamos decir, la historia de Jonás es lo que comúnmente se conoce como una prefigura bíblica, o sea, algo del Antiguo Testamento que nos ayuda a comprender o que anticipa lo que va a hacer Jesús en el Nuevo Testamento. Recordemos la figura de Jonás, un profeta que es enviado por Dios a una comunidad pagana llamada Nínive, a anunciarles que en 3 días iban a ser destruidos por sus constantes pecados y sus blasfemias contra Dios. Jonás tiene una particularidad muy interesante. Jonás es un profeta que se nos pone, a diferencia de Cristo, como una persona rebelde, que a veces era medio desconfiado, como decimos popularmente, medio cabezona. Dice el texto que Jonás toma un barco y se va a la ciudad de Tarsis. Son pocas las veces que tal vez el texto bíblico hace mención a algún lugar y demás, pero tiene su razón de ser. Dentro del conocimiento geográfico propio de esa época, para el pueblo Tarsis era como el otro extremo del mundo, es decir, justamente Jonás en vez de agarrar para el lado que tenía que ir, tomó el lado exactamente contrario, fue de extremo a extremo. Entonces, justamente, de hecho, San Ambrosio, si no me falla la memoria, explicaba que eso es justamente lo que hace Jesús. Jesús, en su divinidad, toma el camino de la humanidad, o sea, va de un extremo al otro, pero a diferencia de Jonás, que estaba huyendo, Jesús lo hace para redimirnos, él va de un extremo al otro. En el momento, recordemos rápidamente la historia de Jonás, viene una gran tormenta sobre el barco en el que iba y él les dice a los tripulantes que es por culpa de él, que sí, que lo echen al mar y que verán que cómo eso se va a hacer, esa tormenta se va a sostener o se va a calmar. Vean cómo, así como Jesús voluntariamente acepta la cruz, así Jonás voluntariamente pide que le echen al mar. Y después de ahí dice que Jonás queda 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, lo que es el equivalente a Jesús estando 3 días justamente en el vientre de la muerte, en el sepulcro, y después de ahí para redimir. Lo curioso de la historia de Nínive es que tal vez el mensaje de Jonás era muy diferente al mensaje de Jesús. Jonás va a anunciar la destrucción, que en 3 días iba a llegar, por decir de alguna manera, la ira de Dios iba a destruir completamente Nínive. Pero en esas circunstancias nos pone el texto de Jonás, que ellos escuchan la voz de Jonás, reflexionan y hacen penitencia y piden perdón a Dios por todos los pecados cometidos. Y producto de ese cambio de actitud, de esa conversión, Dios les mantiene la vida, la destrucción no se da, que al final es el objetivo fundamental de Dios. Tenemos que entender que a veces las malas noticias o las cosas que a veces no nos gusta escuchar pueden ser motivos y pueden ser puentes, si confiamos en el amor de Dios, que nos ayuden a acercarnos a Él y que nos ayuden a cambiar. No se trata de renegar sobre las enfermedades, no se trata de renegar que evidentemente habrá momentos de debilidad. Si en este momento estás pasando algo muy difícil, alguna enfermedad, si estás pasando el desempleo, si estás pasando la desesperanza, si te sentís solo, todas esas cosas claramente no son lindas de vivir. Pero cuando nosotros cambiamos el foco de nuestra mirada, cuando dejamos de ver lo malo que está ocurriendo y más bien buscamos la manera de encontrar a aquel que nos puede ayudar a superar esa crisis, ahí nos daremos cuenta que no hay nada que sea imposible. Muchos podrían pensar, inclusive el mismo Jonás, dice el texto, nada más parafraseando su libro, él se sienta sobre una colina para ver el espectáculo, por decirlo de alguna manera, y al final él se convierte en el primer testigo de la misericordia de Dios, porque al final no ocurre nada. Pero es darnos cuenta de eso. Cristo se ha convertido a través de su cruz, que era tal vez que era la muerte quizás más humillante de su época,
a través del sufrimiento, a través del maltrato, a través del dolor físico, el sobrellevar eso con la mirada puesta en el Señor siempre le hizo capaz de, al final de todo ese camino tortuoso, lograr la resurrección. De ahí que es importante que entonces nosotros aprendamos a ver más allá de las circunstancias, tanto buenas como malas, porque lo terreno es transitorio nada más, pero en Dios está lo eterno. Entonces pidamos al Señor verdaderamente reconocerle, así como en Nínive reconocieron una sentencia definitiva como una oportunidad de poder acercarse a Dios y con eso redimirse, así nosotros reconozcamos en todos los momentos de nuestra vida una oportunidad de encuentro con Dios, porque al final la misericordia de Dios es enorme y no va a desoír ningún corazón que verdaderamente se torne a Él y busque su perdón. Bendiciones.